Hola amigas y amigos de El Ciudadano, amigos de La Barca. Estamos en una nueva emisión de este programa que hacemos para poder entronizar el trabajo, el oficio de las y los trabajadores de las artes, de la cultura y del patrimonio. En esta ocasión, a propósito de un montaje que se va a desarrollar durante el mes de mayo, estoy con el director, docente, actor, don Nicolás Espinosa. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, nosotros felices, Nico, de verdad que estés acá. Nos hacemos cariño con el GAM. Nos dijeron que hoy sí pueden invitar a Nico, por supuesto que venga. Así que preparamos el set aquí y queremos conversar a propósito de este montaje y sobre todo también adentrarnos dentro de tu mirada, en tanto creador, en fin, en tanto un juguetón de las artes y de la dramaturgia. Genial, muchas gracias. Oye, y antes de cualquier cosa quiero dedicar este programa, esto estábamos grabándolo casi cerrando el mes de abril, a Tamara Ferreira, actriz nacional, un cariño para ella, ojalá que se recupere, ojalá que la emisión de este programa ya esté recuperada, así que la gente que pueda ayudar, que está allá en la Araucanía, por favor que vaya, que done sangre, en fin, así que este capítulo está dedicado muy importante, a ella. Muy importante. A ella. Que es una trabajadora, ella, realmente los artistas nosotros creemos de verdad, Nico, y lo decimos incansablemente, que nos salvan un poco de la modeladora de carne, del hartazgo, de la cornisa. Porque del sistema neoliberal. Del sistema neoliberal, sí. Oye, vamos a empezar por lo que siempre se empieza, orígenes. ¿Cuándo empieza el match en tu vida con la dramaturgia, con el teatro, Nico? Bueno, yo estudié en un colegio artístico que se llama la Escuela Experimental de Música. Perfecto. Y creo que por ahí también apareció de manera... o sea, yo creo que es culpa de mis papás, básicamente. Como que valoraban mucho el trabajo artístico siempre. Que la raja eso. Y existía esta posibilidad de que mi hermano y yo estudiáramos en la escuela de música. Ya. Y por ahí yo creo que apareció como el bichito de dedicarse a lo artístico. Y a la escuela de teatro yo creo que fue más casualidad, como a ver qué otras cosas puedo experimentar, y llegué a la escuela de teatro a estudiar. Ya, entonces, pero en este tránsito como de básica, de secundaria, no tenía todavía un lenguaje en particular artístico definido. No, claro, yo estudiaba saxofón y tenía ciertas aptitudes, pero no era prodigio como otros compañeros y compañeras. Claro, entonces dije, bueno, ¿por qué no investigar en otras áreas del arte? Y ahí yo creo que derivé en el teatro, y también como todos los compañeros y compañeros que llegan a teatro, todos éramos medios pintamonos en algún momento, y creo que uno llega así a la escuela de teatro, y ahí uno va como aprendiendo también y conociendo los orígenes, a los maestros y maestras del oficio, la historia del teatro, y se va como enamorando de cosas más pequeñas, más particulares, más sensibles. Así yo llego un poco a la dirección también. Perfecto. Sí. Pero primero hiciste, lo siento, estudiaste actuación, estaba hablando que tu alma mater desde pregrado fue la Católica. Católica. Ya, entiendo, sí. ¿Y cómo lo pasaste ahí? Estaba hablando recién de algunos profesores que conocíamos. Bueno, la Católica y la Chile iniciaron el teatro universitario que tantas cosas importantes le ha traído a Chile. Y no, estudiar en la Católica es una posibilidad, pero también hay espacios como medios contradictorios, porque hay cosas institucionales con las que a veces uno no está tan de acuerdo, y también uno sabe por la historia de este país cosas en las que participó la universidad, pero siempre hay grandes profesores, profesoras, recuerdos de compañeros, compañeras, también la infraestructura, lo administrativo, los funcionarios, o sea, como uno tiene como un cariño y un respeto también por toda esa historia. Sí, pues, y recién conversábamos también, Nico, esto de más encima el Campo Oriente, que es una exquisitez de espacio, de verdad que es una especie como de paréntesis súper estimulante desde como donde cualquier rincón. Claro, yo vengo de La Serena, ya me crié, y claro, llegar al Campo Oriente es como estar en otro país, igual, como las áreas verdes, bueno, la misma biblioteca, la cantidad de información que existe en ese espacio, y las oportunidades que también te brinda la universidad son realmente especiales.
Pensando, ya, quiero que hablemos también del tránsito, cuando decide finalmente la dirección. Sí. ¿Cuándo sucede finalmente esto? Después vamos a hablar que tú hiciste un máster o un magíster, lo hiciste en Francia, En ¿no? Francia, sí. Perfecto. Entonces quiero que hagamos ese recorrido. Como, ¿te gustó? ¿Es necesario, por ejemplo, para ser director de teatro, ser actor? Digo, que es una pregunta que a lo mejor podría suceder como que hay... No, yo creo que no. Ya, Yo tengo la sensación de que no. Por la historia como de este país, inevitablemente para ser director uno pasa como por una escuela de teatro y se forma como actor. Claro. Ahora las mallas de la universidad están cambiando, yo hago clases y efectivamente hay más espacios para investigar sobre dirección o aprender metodologías de dirección. También trabajo en el diplomado de la Universidad Finisterra, que es de dirección específicamente. Entonces, en la época en que estudié yo, era actuación puro y duro. Entonces, y evidentemente uno va como practicando cuando tiene que hacer un ejercicio. Y ahí apareció un poquito el bicho de la dirección y también uno se va encontrando como con las formas de hablarle a los compañeros, de liderar procesos, dar instrucciones y también desplegar como una sensibilidad personal, una autoría en cada uno de los trabajos que uno desarrolla. Me gusta a mí eso, me parece que es como que está bien, no necesariamente... porque hay algo de la dirección que también es superior necesariamente al oficio también del actor, ¿cachai? Que tiene que ver, también hay una estrategia, hay como hay un intríngulis que es superior. Claro, no sé, quizás hay gente que dice así como para ser director técnico también tenés que haber sido futbolista, claro. ¿cachai? Pero quizás a lo mejor hay que romper ese paradigma. O sea, hay directores y directoras que yo admiro que no pasaron por las escuelas de teatro, que vienen de artes visuales o que son doctores en bioquímica, bailarinas. Claro. Entonces, para mí esas experiencias también son súper nutritivas, como salir un poquito de la caja del teatro y aproximarse a otras disciplinas que te pueden también entregar otras maneras de aproximarse a la realidad, otras maneras de crear también. Claro. ¿En la Finisterra está la Caro Araya o no? O sea, ahora cambiaron de dirección. Ah, ya, sí, pero estaba la Caro. Estaba, sí. La Caro, Sí. Saludos para la Caro, que yo la quiero mucho, la Carito, una amiga querida. Sí. Oye, y te fuiste a Francia. Claro, y ahí cuando salí de la escuela, como cualquier estudiante ilusionado de actuación, salió a buscar trabajo y se encontró con el mundo real. Sí. Y la vida adulta. Claro, la vida adulta y todo. Y ahí como apareció justo la oportunidad de este magíster. Yo postulé sin esperar nada y me aceptaron. Y era una experiencia súper libre, a diferencia de la católica que tiene una estructura como súper estable. Sí. Y aquí yo tenía muchos profesores distintos, profesoras distintas, que venían de distintos lugares. Sí. Entonces como bailarines, coreógrafos, narradores orales, dramaturgos, escenógrafas, técnicos, etc. Entonces era como... Era súper caótico, pero también con el tiempo yo como que he aprendido a valorarlo cada día más, porque en realidad todas las personas que estaban ahí estaban en función de nutrir un proyecto personal. Entonces cada vez que hacíamos muestras, los profesores y las profesoras se quedaban con nosotros y conversaban acerca del proyecto y te entregaban referencias, lecturas, películas, etc. Entonces fue como una explosión para mí, como en ese tiempo. Además yo vivía en la universidad, entonces pasaba como horas de horas en la sala de ensayo. Era fue una súper buena experiencia. Qué bueno eso. Hay algo ahí como del rigor, hay una militancia, si se quiere también, ¿cierto? Como, ¿cachai? Como que estar ahí, así como que los tiempos de ocio incluso son tiempos dedicados también en este caso al oficio, parece. Sí, o sea, yo creo que no hay otra forma de vivir este oficio que no sea como estar permanentemente trabajando, pensando, reflexionando, inventando, llamando. Sí, no creo que se pueda hacer de otra manera. Cuando quiero que sigamos avanzando, Nicolás, cuando estoy pensando en colectivo zoológico en particular, como que si tú lees, ¿no es cierto?, la bibliografía a propósito de eso, las notas de prensa, siempre he mencionado como parte de un movimiento, ¿no es cierto?, de compañías
muy visionario y que hizo una transformación, se quiere, o las últimas grandes transformaciones del teatro, se quiere, refieren un poco a ese tiempo, ¿cachai? Como en lo visionario, desde las visualidades, la interdisciplina. Cuéntanos un poco cómo pasó ese fenómeno, cómo estuvo eso de Colectivo Zoológico. Sí, yo creo que es una época súper como rica de la última etapa de los 2000, también de compañías súper importantes como Teatro de Chile, bueno, La María, que eran las compañías que estaban súper activas cuando yo estaba en la escuela y siempre uno como que iba a ver estas obras y también, además de gustarles lo que uno veía, también les gustaba cómo ellos vivían el teatro y lo que estaban haciendo. Entonces, también a la compañía, al grupo. Entonces, yo siempre quise tener una compañía, siempre quise estar como en esa onda. Buena. Y claro, toda la historia de Colectivo Zoológico tiene que ver con la idea de lo colectivo, con la idea de trabajar sin unas jerarquías tan establecidas, sino como estar permanentemente como cuestionando esa estructura establecida a veces tan rígida. Esta verticalidad también. Esta verticalidad, ¿cachai? Y ahí como que aparecieron cosas, fueron surgiendo cosas en ese espacio de libertad y de investigación que nos permitieron como desarrollar un trabajo visual súper distintivo de la compañía. Pues y ahí también tiene harto que ver la Lorraine Lemaitre, que es diseñadora, que también dirigió varias de las obras. Entonces creo que eso a nosotros nos permitió en esa época como destacar, porque también usábamos harto cámaras, video en vivo, lo audiovisual, claro. Que era algo que estaba presente, o que nosotros veíamos que estaba presente, pero que creíamos que tenía otras posibilidades narrativas sobre todo. Ya, perfecto. Sí, visuales y narrativas. Y entonces, perfecto, entiendo. Y avanzando en eso, siguiendo esta línea, te vas de esta compañía, te vas de este colectivo. ¿Y Plataforma Telúrica cuándo sucede? ¿Aparece inmediatamente después? No aparece inmediatamente. O sea, creo que como para mucha gente el estallido social y la pandemia fueron como momentos súper de ruptura. Y también como de apertura, como de cosas que se acaban y cosas que comienzan. Y para mí la pregunta sobre lo colectivo sigue estando ahí, como permanentemente como pulsando, como tratando de mover mi trabajo. Y ahí fue cuando, para el estallido social, como que esa pregunta de lo colectivo dejó de estar circunscrita a una especie como de grupo en particular, como a un grupo de personas, y empezó a decir, bueno, ¿cómo puedo vivir de manera colectiva? ¿Cómo mi práctica puede ser más colectiva? Y ahí aparece un poco la idea de Plataforma Telúrica, que no es una compañía en sí, sino que más bien es como un espacio que a mí me permite como invitar gente. Ya, perfecto. De gente de teatro, pero que también de otras disciplinas, para poder conversar, generar estas obras que ahora están circunscritas a las artes escénicas, pero no sé en qué va a derivar en el futuro. Me gusta eso, es la raja, porque finalmente como que se mantiene en una permanente suspensión. Claro. O sea, como que, claro, por muy que tú vengas de las artes escénicas, podría devenir quizás en qué... No sabemos. ¿Cachai? Ya. Y me gusta que se llame Plataforma, y me gusta que sea telúrico, ¿cachai? Como que está muy bien eso. Y que responde a lo telúrico de Chile, en tanto, a esta cosa, a este movimiento tectónico permanente. ¿Cómo definiste finalmente este nombre? Cuéntanos un poco de este origen. ¿Por qué Plataforma? Claro. Está muy bello, es muy inspirador también eso, ¿cachai? Sí, o sea... Después de esta salida del colectivo, yo seguí como tomando algunas cosas, sobre todo el trabajo con dramaturgos como Henrik Ibsen, pero necesitaba como revisitar y remirar ese espacio. Y ahí fue cuando apareció la idea de empezar como a
sacar la mirada de los conflictos humanos y empezar a mirar como el paisaje. Buena. Y entonces cuando empezamos a mirar el paisaje aparecen los fenómenos naturales que son tan propios de nuestro territorio. Sí. Y a partir del estudio de esos fenómenos tratar de entender qué nos pasa a nosotros también como seres humanos, cuál es la relación que estamos estableciendo con el territorio. Sí. Y evidentemente ahí se abrieron un montón de otros temas, un montón de otras maneras también de enfrentarse al trabajo escénico, pero también otras temáticas, como las temáticas que tienen que ver con el cambio climático, cómo nos estamos haciendo cargo o no del cambio climático, cómo nos relacionamos con la idea de la catástrofe, con la idea del desastre, cómo estamos mirando el tiempo. Oye, y claro, también tiene que ver con la fragilidad del humano, ¿cachai? Como esto está en el servicio, la idea de naturaleza versus progreso, todas esas grandes preguntas históricas, ¿cachai? Como que, sí. Porque aquí igual está como, no sé si naturalizado, hay algo de como Chile ayuda a Chile, claro. Con la lógica, así como, se cae todo, se sale un río, y se resuelve, pero se sigue igual, por ejemplo, edificando en lugares donde no hay que edificar, como que también hay una hueá como muy terrible respecto como a una irresponsabilidad también de quienes deciden finalmente como esta convivencia con la naturaleza y tomar la plata por la plata. Claro, está esa dimensión que es como la más, digamos, política, pero también hay algo que es cultural, idiosincrasia, que forma parte de nuestra idiosincrasia, que es como tenemos que vivir con estas cosas, o sea, forman parte de nuestro país, van a seguir ocurriendo. Y ahí creo que las obras que estamos haciendo responden un poco a esa mirada, como decir, esto forma parte de nuestra vida. Forma parte de ciclos que son en la mayoría de los casos indeterminados, impredecibles, inabarcables, y que por lo tanto tenemos que aprender a vivir con esto. No hay una receta, no hay una forma de decir como los terremotos se van a acabar, las erupciones volcánicas se van a acabar. Lo más posible es que nos acabemos nosotros primero y las erupciones volcánicas y los terremotos sigan. Oye, y ¿sabéis qué? Leyendo y viendo precisamente como desde reseñas a propósito de lo que ha pasado con Plataforma Telúrica en particular, pensaba como en esta idea de esta necesidad también como de, porque hay una tensión permanente como de entender también ciertas idiosincrasias, o más bien ciertas miradas. Pensaba, por ejemplo, en Paynecur, ¿cachai? Y en esto, a propósito, ¿no es cierto?, de este caso y como la necesidad en este caso de la compañía de la Familia Teatro, creo que claro, cuando instalan esto y para poder explicar finalmente una mirada de la cosmovisión, ¿cachai? Mapuche, que para nosotros occidentales, Winca, puta, no se entiende, ¿te fijas? En este caso, tuve una especie también, ofician como traductores, o intentan hacer una lógica como de un puente, una traducción, como acercar, ¿cachai? Esto. Yo creo que esa es la palabra, acercar, porque no con la obra no intentamos como dar voz o representar algo, sino como explorar ciertas metodologías que nos permiten acercarnos a otras miradas distintas de la nuestra, sin querer como ser extractivista, como apropiarnos de las cosas. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, en el caso específico de Volver al Volcán, la obra está construida a partir de múltiples relatos. No hay un relato hegemónico que copte como la obra por completo, sino que nos interesa como justamente la convivencia de distintas dimensiones y capas en una temporalidad única. Porque efectivamente, como tú decís, la mirada mapuche o la mirada atacameña, licanantay, y la mirada occidental, digamos, más metropolitana sobre el mismo fenómeno, están conviviendo todas en el mismo espacio. Y eso es lo que nos interesa, como visualizar un fenómeno a través de distintas dimensiones. Perfecto. Mira, para poner en contexto, porque ahí nos adelantamos precisamente, pero era eso. Por favor, cuéntanos cómo aparece Volver al Volcán en tanto proyecto, cómo sucede, y cuéntanos un poco de qué trata esta historia. Bueno, Volver al Volcán es la continuación y la profundización de una obra que hicimos el año 2022, que se llama En toda alma hay una marca oscura. Que es necesario
Al final quedó hasta ahí el título, lo cortamos. Ya, mira. Entonces, en toda alma hay una marca oscura, que es una obra que surgió a partir de una obra de Ibsen, pero que derivó en el estudio de terremoto y maremoto. Entonces nos empezamos a estudiar sobre el maremoto del 60 y el maremoto del 2010. Y después de ese proceso dijimos, bueno, acá hay algo que nos interesa, entonces, ¿por qué no lo proyectamos? Y empezamos a investigar sobre erupciones volcánicas. Qué bueno. Y empezamos a estudiar sobre volcanes, en realidad, no solamente sobre las erupciones, sino como las relaciones que tienen las comunidades, las historias que surgen a partir de los volcanes. Nos leímos un libro de una geóloga que se llama Lucy Jones, que escribe sobre la historia de Islandia, etcétera, etcétera, etcétera. Buena, y a partir de eso, como que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esta obra construida a partir de distintas narraciones? Sí. Y ahí apareció como la necesidad de hablar con otras personas. Y ahí llegamos a trabajar con CIGIDEN, que es este centro interdisciplinario para la gestión de desastres naturales, que es un centro que se dedica a desarrollar distintas actividades. Pero pertenece al Estado, ¿no? Es una oficina estatal, ¿no? Es un centro que pertenece, o sea, que no pertenece pertenece a varias universidades. Perfecto, hay distintos académicos y académicas que trabajan en este centro, pero que está alojado en la Católica. Ya. Y a través de ellos nos presentaron a distintas personas que empezaron a venir a nuestro proceso y a enriquecerlo con sus propias narraciones. Entonces, por ejemplo, apareció Manuel Tironi, que es un sociólogo, que él hizo todo un estudio sobre la vulcanología Licanantay. Entonces nos trajo todo el mundo de los volcanes del norte y la relación que tiene el pueblo Licanantay con los volcanes. Pero también nos entrevistamos con Verónica Silva, que es la antropóloga que está a cargo del cuidado del niño del Cerro del Plomo en el Museo de Historia Natural. Perfecto. Y también con otros geólogos, Bárbara Droguet y Javier Clavero. Entonces con ellos nos trajeron un montón de otras historias y de información que empezó como a mover el trabajo hacia otro lugar. Entonces lo que la obra es una colección de distintos relatos que conviven rodeados de una ficción. Entonces hay dos rescatistas que van a buscar a dos personas que se perdieron en un volcán, y a partir de esa pequeña, una mochila que aparece que carga todas estas historias. Buenísimo. Me gusta eso. Hay algo ahí como que creo que lo leí en la reseña, creo que del César Fara, que a propósito de esta obra... En toda alma hay una marca oscura. Y claro, como que Juan Pablo Troncoso es la dramaturgia y la dirección es tuya, porque tiene que ver así como que en la ambición, ¿no es cierto?, de esta multiforma, de estos muchos relatos, pero una cosa es, claro, que estén los bailarines y otra cosa es hacerlos bailar. Y eso es lo que él relevaba en este caso, en esta obra, a propósito del texto de Ibsen. Y que me imagino que también hay algo, también esta misma mecánica que sucederá, supongo, pero con estos dos personajes nomás. Claro. Los rescatistas. Claro, nosotros inventamos a estos personajes que permiten como contener todas estas historias. Entonces estos personajes funcionan como especies de narradores de estas. Algunas historias son de catástrofe, otras son de amor al territorio o de revoluciones, etcétera, etcétera. Me gusta a mí eso, me parece como... Está bonito eso, me gusta a mí que suceden como... Porque de repente eso quizás estaba confinado a lo mejor a las artes visuales, al cine, qué sé yo, a las artes audiovisuales, digo. Pero que el teatro también se permita apostar, como ver todos los relatos y tratar como de que sucedan en el mismo tiempo, ¿cachai? Como que esta fragmentación también vaya sucediendo. Me parece que... Sí, por una parte también como que responde a una lógica de poder mirar los fenómenos de manera como individual, pero también dentro de un contexto. Entonces creo que la obra le va a permitir a los espectadores como tener distintos relatos, pero todos unidos en una totalidad, que es esta obra. Te pregunto, a propósito, esto pertenece, ¿no es cierto?, está dentro de la cantera de Plataforma Telúrica. ¿Por qué Ibsen? ¿Fue por la beca? ¿Cómo pasó lo de Ibsen? ¿Por qué hubo este match con Ibsen en particular? O sea, hay que quererlo a Ibsen. Por favor, si uno no conoce a Ibsen, googlealo y métete de verdad.
Ibsen siempre como que ha estado presente en mi trabajo y cuando leí las obras de Ibsen en la universidad siempre me llamaron mucho la atención porque en general uno trata como de arrancar a veces como del canon teatral, pero hay ciertos autores y autoras que toman esos cánones y los reescriben, los redefinen. Y creo que Ibsen en ese sentido es un autor que siempre me marcó. Y siempre... yo dirigí una versión de Un enemigo del pueblo en el 2014 y ahí nos pusimos en relación con la embajada de Noruega. Después, en el 2018, nos invitaron a un festival en Oslo, que es el Festival Ibsen, que lo hacen en el Teatro Nacional. Y después justo apareció en ese momento esa beca, nos contaron de esa beca una cosa llevó a la otra, básicamente. Y en esta necesidad como de remirar las cosas de otra manera, apareció como que se nos volvió súper presente que Ibsen también tiene mucho en su escritura el paisaje. Como que describe conflictos que están relacionados con la naturaleza que lo rodea y cómo esa naturaleza también influye en las decisiones de los personajes. Quiero que conversemos, Nico. Bueno, estamos en La Barca, amando las artes, conversando con Nicolás Espinosa, docente, director teatral, actor, en fin, un trabajador, un obrero de las artes escénicas. Nico, hablemos de la docencia. Mi corazón de profe te pregunta, tu corazón de profe, ¿cómo ves lo que está sucediendo con, primero, dónde estás trabajando, de clase de qué estás haciendo, y un poco qué está pasando con esta nueva generación, digo, post pandemia, ¿cachai? Que también hay un intersticio ahí, como hay una bien complejo. Sí, yo hago clases desde el 2017. Partí haciendo clases en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, y ahora hago clases, estamos a cargo de la carrera de teatro con la maestra Liocha de la Sota. Perfecto. En la Academia de Humanismo Cristiano. Ya, buenísimo. Y también hago clases en la Mayor y en la Finisterra. Soy como muchos trabajadores de la cultura. Entonces, tenemos ahí diversas militancias. Ya. Y... O sea, creo que estamos en un momento complejo, difícil. O sea, la arte escénica y otras disciplinas también están en dificultades, digamos. Sí. Pero tengo la sensación que las escuelas están como retomando cierta estabilidad. Y también hay un cambio generacional que efectivamente yo creo que corresponde a la pandemia, como en donde los estudiantes y las estudiantes se están como vinculando de manera más concreta con la materialidad, ¿cachai? Como creo que los cabros y las cabras, les chiques que tuvieron que pasar horas y horas en el computador, confinados en sus casas, juventudes también que estuvieron ahí como media cortadas también por no poder como ver a sus amigos, amigas, socializar, ir de carrete, ¿cachai? Creo que eso ha sido súper complejo de retomar. Pero veo que existe como más interés, más también como generaciones que están que tienen sus propios intereses también. Como que no están esperando que les llegue una solución, sino que están empezando también ellos a proponer ciertas cosas. Que era algo que se hacía difícil hace un par de años. Como que uno tenía que llegar con todos los insumos y además como empujarlos demasiado. Cambio ahora como que vienen con un poquito más de ímpetu. Y eso es entretenido para hacer clases, porque también es desafiante. Me pensaba, mira qué buena onda, o sea, como que esperanzador finalmente pensar también que esta nueva generación, este mocoserío bello, ¿cachai? Por último venga, ¿no es cierto? Pues un poco, si te tienen retenido, si te tienen encapsulado, por razones, por fuerza mayor, ¿cachai? Que te suelten, me imagino que viene una especie de energía superior, hay algo ahí como de euforia. Sí, también tiene que ver, o sea, trato de mirarlo como positivamente, como con ciertos ciclos, como efectivamente estamos en una crisis y de esa crisis algo tiene que salir, como alguien tiene que proponer algo nuevo. Y creo que ahí se está como gestando efectivamente en los cabros, las cabras,
como algo interesante. Creo que van a salir cosas interesantes muy pronto. Oye, miremos, amplifiquemos la mirada y pensemos ahora desde las políticas culturales. ¿Cómo observamos? Hemos conversado con, en fin, también trabajadores de las artes escénicas y claro, y parece que hay una mirada bien como afín, ¿cachai? Como que una mirada, no sé si desesperanzadora, pero sí, como hay una sensación de crisis, ¿cachai? ¿Cómo lo miráis tú en particular? Desde la oficialidad. Sí, o sea, yo soy bien crítico de lo que ha pasado en los últimos años. Creo que había una esperanza con la creación del Ministerio de Cultura. Sí. No lo circunscribo solamente a este gobierno, a este periodo, sí, sino que creo que había como una esperanza de que efectivamente existiera una institucionalidad un poquito más fuerte, más robusta, que no solo se dedicara como al financiamiento de la cultura, sino que también viniera como a resolver algunos problemas que tienen que ver con el ámbito de lo laboral. Sí. Creo que ahí hay lo mismo que le está pasando a la Tamara, en el sur, sí, ¿cachai? Sí. Como vivimos como trabajadores una situación de fragilidad y también de incomprensión de la disciplina específica y de las formas de trabajo que nosotros tenemos por lo que hacemos, sí, no porque queremos, sino porque así se hace el teatro, es el oficio, sí, es el oficio y tiene ciertas condiciones particulares, y creo que eso no ha sido recogido, todavía con la suficiente fuerza y convicción para entregar una solución específica para muchos y muchas trabajadoras. Hoy sí, como que me angustia pensar precisamente en eso, porque hay algo como paradojal, ¿cachai? Como que también tiene que ver con que lo que partíamos en esta conversación, que era como... las artes finalmente igual son imprescindibles, ¿cachai? Sí, no vamos a desaparecer. O sea, claro. No nos vamos a ir. Sí, no nos vamos a ir, señores, claro, ¿cachai? Son imprescindibles para mantenerse, una especie como de punto de fuga, son necesarias para el pensamiento crítico, sí, para quererse, sí, para revolucionarse, en fin, ¿cachai? Sí. Las intimidades, sí, los lenguajes, es bellísimo, sí, ¿cachai? Que no son algo baladí. Entonces, sí, bajo esa mirada, que todavía sean circunscritas casi como si fueran hobbies, sí, o jugarretas, ¿cachai? De estos saltimbanquis. Sí, yo creo que ahí la élite política, por decirlo de alguna manera, es un poco ciega frente a la contribución que hace, sí, el mundo de la cultura, no solamente como a este espacio más como... por decirlo, invisible, sí, sino como la contribución concreta que hace el mundo de la cultura a la productividad del país, al desarrollo del país, a la capacidad de crear cosas nuevas, de pensar cosas nuevas. Sí. Y creo que eso ha sido difícil. Creo que también hay parte de responsabilidad nuestra de hacer visible que la cultura no solamente, y que el arte no solamente sirve para generar objetos bellos, sino, claro, que para entregar dispositivos reflexivos que permitan abrir caminos y responder problemas que se nos presentan en la actualidad. Por supuesto, sí, pues. Academizados, alfabetizados, con una pata, chapoteando, ¿cachai? En una obra de teatro, en un poema, en una serie, en fin. Qué imprescindible es para, sí, poder estar vivo, pero sí, qué terrible la sordera, la ceguera, sí, ¿cachai? Muchas veces no sé, no hablar particularmente como de la institucionalidad o del Ministerio de Cultura, no quiero, sí, cifrarlo en eso, pero incluso hasta de los privados, ¿cachai? Como, sí, hasta la hora de... Bueno, también ellos son responsables, por supuesto, también, sí, ¿cachai? Como, sí, lo conversamos con la Paula Charisma en su momento. Como que es difícil, así como... Sí, que los locos confíen, ¿cachai? O como que pongan las lucas. Y claro, y teatros como Ictus, compañías como Ictus que tienen una trayectoria larguísima de más de 60 años, imagínate. Uno dice, bueno... ¿Cuándo va a llegar ese momento en que esas compañías que ya son instituciones para nosotros, claro, no vivan en crisis? Claro, no vivan en crisis y no tengan que estar pensando en cómo van a pagar los sueldos de los trabajadores, de las trabajadoras, y que puedan proyectar, sí, su trabajo en el tiempo. Sí. Que puedan visualizar que existe un horizonte. Sí. Creo que estamos viviendo un momento de mucha
como de absoluta contingencia, y creo que ese es un error, como pensar la realidad desde la contingencia. Sí, falta justamente esto de la templanza y la mirar, saborear la reflexión y pensar y hacer proyecciones. No podéis estar todo el rato apagando incendios, que lata, ¿cachai? Si no somos Forestín, a veces nomás. Nico, ya estamos cerrando esta conversación. Hay dos momentos en particular que nosotros tenemos y que le preguntamos a nuestros invitados e invitadas. Hay uno que se llama Mis cosas favoritas, y que te preguntamos cuáles son tus cosas favoritas. ¿Qué libro te gusta mucho o autor te gusta mucho? ¿Qué canción? ¿Qué disco? En fin, te dejo ese espacio en absoluta libertad. Estoy leyendo una autora que se llama Andrea Soto Calderón, que tiene un libro sobre política, en realidad, política, estética, y que me parece que sobre la construcción de la imagen, y creo que los libros de ella son espectaculares, porque funcionan efectivamente no como contenedores de información solamente, sino como dispositivos reflexivos, y creo que Andrea Soto Calderón. Sí, es una filósofa que chilena, pero que vive en Barcelona. Perfecto. Sí, y la música, a propósito de que tenemos disco aquí, no, preferiría recomendar caminatas por el cerro, creo que, o por un parque. Creo que también son cosas que a veces nos privamos, a veces no le tomamos el valor como a solamente caminar, solamente el hecho de caminar. Mira, está bueno eso. O sea, caminemos. Me gusta caminar, la verdad, sí. A mí hay algo que también me parece como que un poco un desafío también al hábito, es bajarme antes o bajarme después del metro, solamente para caminar. Y para no hacer la misma ruta, ¿cachai? Hay animales, aquí nosotros tenemos animales de costumbre, mi amigo Emilio, que siempre le gusta hacer lo mismo. Weón, bájate en otro lado. Claro. ¿Cachai? O caminar por el centro. Creo que el centro, Santiago Centro es espectacular, y a veces a la gente le da un poco de miedo, pero yo creo que si uno toma su resguardo y puede caminar libremente y tranquilamente por el centro de Santiago. Sí, de más. Oye, y hay un momentito que nosotros hacemos a propósito de un poeta nacional que decía: el poeta es un pequeño Dios. Nosotros dijimos, nosotros hicimos la jugarreta y pensamos, oye, ¿y por qué no preguntamos y hacemos como si esto fuera, aquí estuviera el pequeño Dios? Y le preguntamos a nuestros invitados e invitadas, ¿qué le pedirías al pequeño Dios? ¿Qué le pedirías? ¿Tú qué le pedirías al pequeño Dios? Lo que tú quieras, para ti, para el oficio, para tu país, en fin. Tienes toda la posibilidad para pedir. Le pediría al pequeño Dios... creo que paciencia y templanza. Creo que son cosas que hay que aprender y que es muy difícil. Pero no solamente para mí, creo que socialmente creo que tenemos que tener un poco más de templanza. Ser francos, ser directos, pero también tener la capacidad de poder hablar y de poder decirse las cosas a la cara con templanza. Me gusta. Hubo un momento en donde se romantizó esto del cara a cara y esta cosa como de la violencia, como que tenía que ser virulento. Y yo puedo discutir contigo, pero no necesariamente te voy a, ¿cachai? Hay algo ahí como de... Sí, creo que sí. Sí, pienso que tenemos muchas cosas que decirnos y que en el último tiempo, porque ha sido difícil, todo lo que ha pasado, estallido social, pandemia, procesos constituyentes, la derecha fracasados, la extrema derecha avanzando. Y creo que estamos poco abiertos a escuchar, y como decía un gran director, Oscar Castro, que también tuve la oportunidad de compartir con él, como que nos enseñan demasiado a hablar y poco a escuchar. Creo que hay que escuchar, hay que aprender a decir las cosas con templanza y directamente. Me gustó. ¿Quién decía eso? También hay una frase que decía: Diosito nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que decimos. Me gustaba a mí eso. Creo que es bueno aprender a escuchar, a propósito de la música. Nico, a esa cámara, por favor, invitación a lo que va a suceder durante el mes de mayo con Volver al Volcán en el Centro Camp. Les invito a ver Volver al Volcán, una obra muy entretenida, muy dinámica. Estaremos desde el 4 de mayo al 25 de mayo, de jueves a domingo, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Las entradas ya están a la venta. Perfecto.
Lo pasamos fantástico, yo Súper. me sentí muy contento, muchas gracias, Bacán. ¿verdad? A nosotros nos honra, cuenta con el Espacio Ciudadano para lo que necesite, y nada, éxito en lo que venga. Muchas gracias. Que sea esto, y de verdad me gusta tu cruzada por que convivamos en este mundo telúrico y que el movimiento, claro, que sepamos finalmente cómo bailarlo, surfearlo. Claro, exactamente, Saber aprender a surfear. vivir con los ciclos. Sí, está acá. Muchas gracias por la Gracias a ti, invitación. muchas gracias a ti. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo capítulo de La Barca Amando las Artes. Acá estamos en los estudios de El Ciudadano en Amanda la Barca. Un abrazo para todos los artistas y trabajadores de la cultura. Chao.